entonces con la diapositiva número 2. Esto es lo que vamos a desarrollar tanto en la primera sesión como en la segunda sesión. ¿Qué es el desalojo? Diferencias entre el desalojo y otras formas de la posesión. ¿Qué hacer antes de demandar desalojo? La conciliación extrajudicial y sus efectos. La demanda de desalojo. ¿Qué debemos incluir, por ejemplo? ¿A quién debemos demandar? Las diferentes similitudes entre el desalojo por ocupante precario y el desalojo del inquilino moroso, y algunas recomendaciones y casos prácticos que vamos a ver más que todo el día de mañana. No obstante a ello, hoy también vamos a ver un par de casos prácticos que vayamos avanzando. Bien, sigamos con la lámina. Ven aquí, pasamos con el primer contexto, así que pueden tomar anotación. Igual yo la diapositiva se los voy a mandar el día de hoy, solo que les había hecho referencia que esta diapositiva yo la puedo en vivo. Vamos a hablar y vamos a modificar algunas cosas si fueran necesarias. Eso es lo importante. Bien, pueden ver el concepto. ¿Qué es el proceso de desalojo? Básicamente lo que dice la lámina, ¿no? Es una acción judicial que busca la acción de la posesión de un inmueble, de un predio, te dice el Código Procesal Civil. ¿Esto está regulado? Sí, en el Código Procesal Civil. ¿Dónde? En el artículo 585 del Código Procesal Civil. Tengan en cuenta ello. Ahora, ¿qué más nos dice? ¿Quiénes pueden plantear la demanda de desalojo? ¿Lo puede plantear cualquiera? Voy a la siguiente pregunta. Al costado de mi casa hay una persona que se ha metido a invadir. ¿No? Yo tengo una casa y al costado hay un terreno casi baldío, y una persona se ha metido y ha comenzado a construir. Yo, el vecino, ¿puedo plantear una acción de desalojo contra ese invasor? ¿Podría hacerlo? ¿Sí o no? ¿Quién nos puede responder? ¿Quién nos puede responder a esa primera interrogante? Es importante determinar quién puede demandar desalojo y quiénes no. Porque una cosa es defender la posesión y otra cosa es defender quizás el ruido, obra ruinosa. Vamos a ver hasta el alcance. Repito, Sofía, no te preocupes. Yo tengo un terreno, mejor dicho, tengo una propiedad, tengo una casa, y al costado de mi casa hay un terreno baldío. Y se ha metido un invasor, una persona que nadie conoce, y se ha metido a construir. Él alega decir que es propietario y ha mostrado un contrato de compraventa. Pero es un documento cualquiera, ¿no? Va a venir, va a decir, mira, acá está mi título de propiedad. Ningún vecino le va a cuestionar eso, ¿no? Va a decir, ya, tú eres propietario, ¿no? Salvo algunos más diligentes. No estamos hablando de casas, no estamos hablando de departamentos donde es fácil ubicar la información. Y eso, en ese caso, nosotros como vecinos podríamos plantear un desalojo por ocupante precario, por ejemplo, o cualquier acción de desalojo contra este invasor que se ha metido a este terreno. ¿Se podría? No, no se podría. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que entender para poder plantear una acción de desalojo, como bien lo están diciendo en la lámina y como también lo dice, algunos amigos tienen un nombre curioso, porque seguro están entrando desde su laptop, ¿no? Y me sale, por ejemplo, no sé su nombre. Sería bueno que nos digan, ¿no? A los que están en celular o están entrando por laptop, nos digan su nombre para poder determinarlos. Algunos sí los tengo aquí, ¿no? Sofía, está César, está Isabel, está Dani. Dani, ¿cómo estás? Dani José. Y la pregunta aquí es entonces, para poder demandar, como bien lo dice la lámina, tienes que tener derechos sobre la parte que estás alegando recuperación. Yo, propietario, por más que sea el vecino, o sea, es decir, yo soy el vecino de la propiedad de costado, yo demandar desalojo. Yo no puedo. Ese es un inconveniente, quizás. Hay que tener en cuenta ello. Pero yo puedo decir, yo soy miembro de la asociación y la asociación es titular de todos los terrenos. ¿Podría? Bueno, ahí es una siguiente pregunta. Habría que determinar si la asociación sigue siendo titular del terreno invadiendo. Ese es otro punto.
¿Y ahí quién va a plantear demanda de desalojo? Si es que se descubre que todavía la asociación le pertenece a ese terreno. Voy a hacer como vecino, lo va a hacer la asociación. Por eso es que es importante determinar quién tiene el derecho a reclamar el desalojo, que es un punto importante. No cualquier persona tiene este derecho. Por eso que la lámina yo apunto que él o lo plantea, solo la persona tiene el derecho a hacerlo. Ahora, ¿cómo tenemos ese derecho? Según lo que dice la norma, básicamente, ¿quién tiene derecho a plantear desalojo? El propietario, el arrendador, pero ahí me quiero detener. No es cualquier arrendador, estimados. El arrendador que devenga su derecho en alguien que le haya cedido legítimamente. Y ahí viene un caso que yo les voy a plantear. Y es un caso, les comento, a ver, para que entiendan. Yo tengo una clienta que viene ocupando una quinta en Miraflores desde hace 40 años. ¿Ya? Una quinta tiene 50 metros y se ha dividido en, se podría decir, en tres mini espacios o mini departamentos, bien chicos. Una quinta en Miraflores. Esa clienta hace 3 años alquiló un inmueble a un vecino cerca de ahí. No el vecino al costado, sino un vecino que vive por ahí, que tiene un cerca a la quinta. Y tiene su contrato de arrendamiento. El contrato está inclusive con fecha, con su firma del señor. O sea, es un contrato escrito. Y desde hace 2 años no le paga la renta a esta señora. ¿Ya? Tenía posesión, no tenía propiedad, o sea, no tenía un documento que acredite su propiedad, y decide arrendar el inmueble a esta persona. Vamos a llamarlo al sujeto B. Mi clienta le alquila al sujeto B. El sujeto B está poseyendo desde hace 3 años. El primer año, cumpliendo con los pagos, y dice, ya no quiero pagarte. Y encima que no le paga, no se va. Mi pregunta aquí es, mi clienta podría irse a un proceso judicial de desalojo, o qué le faltaría en este caso. ¿Qué acciones podríamos recurrir? Esa es una primera interrogante. Es importante tener en cuenta ello, que para nosotros señalamos ahí al proceso judicial de desalojo, tenemos que tener todos nuestros papeles en regla. Mi cliente tiene un problema, que no tiene ni siquiera una escritura pública que la legitime como propietaria. Y si bien tiene un contrato de arrendamiento donde obviamente ella aparece como arrendadora, se podría caer este caso, ya que su derecho no deriva a alguien más. Ese es el tema. Ahora, lo curioso es, y ustedes tienen que hacerme la siguiente pregunta: ¿por qué mi clienta ocupa el inmueble? Esa es una pregunta importante. Y es una pregunta que le van a hacer también el juez, se le va a hacer en cualquier juicio. ¿Cuál es la razón que tú ocupes el inmueble? Bien, mi clienta ocupa el inmueble porque la verdadera propietaria le arrendó a ella hace miles de años, por así decirlo, hace décadas. Y la verdadera propietaria quedó esta persona, ocupó. En cierta manera no hizo muchos arreglos, pero está poseyendo desde hace años esta quinta, y bueno, decidió sacarle un poco de provecho económico para poder sobrevivir, pero lamentablemente este sujeto B no le paga. La pregunta es aquí, ¿cómo vamos a esta persona? Esa es la primera pregunta. Ustedes pueden decir este caso. ¿Yo qué tendría que presentar
en el juicio, por ejemplo, si yo abordara un tema de desalojo por ocupante precario, porque vamos a demandar por precario quizás a este ocupante, a este sujeto B, ¿qué tendría que tener yo para acreditar? Esa es una primera pregunta. Por ejemplo, César responde. Esa es otra pregunta. Sí, César, vamos a ver ese tema también. Vamos por partes para que te des cuenta. Tú mismo te vas a responder todas. Ustedes mismos se van a responder sus interrogantes y no tomen ansias porque vamos a resolver todo. Yo sí me prometo a absolver todas las dudas que haga. Pero primero vamos con este caso. ¿Qué es importante entonces analizar cuando planteemos un desalojo, cualquiera sea este, precario, vencimiento de contrato o inquilino moroso? ¿Qué es lo primero que tenemos que analizar? Si estamos legitimados a plantear la demanda. Así es la primera interrogante. Cuando hablamos de legitimidad, estamos hablando de ser personas aptas para el proceso judicial. Voy a hacer lo más resumido posible en esta parte. Cuando hablamos de legitimidad, significa que nosotros tenemos derecho a estar en el proceso. Así de sencillo. ¿Y de dónde deviene nuestro derecho a estar en el proceso? De la norma. ¿La norma qué me dice? ¿Quién es puede estar? Propietario. Notario. Entonces, ¿qué eres? Yo soy un arrendador. Arrendador. ¿Puedo? ¿Qué más te dice? El administrador también puede demandar. Ahora, les hago la siguiente pregunta. ¿Quién es un administrador? ¿Cómo determinamos que una persona es administrador de bienes? ¿Quién me puede dar ejemplo de una persona que sea administrador de bienes y pueda plantear una demanda de desalojo? A ver, ¿quién me puede decir? Comenten, dejen en los comentarios. ¿Quién puede resolver esta pregunta? ¿Un albaceo? Ya. Podría ser una junta de propietarios. A ver, tenemos un edificio, un condominio, y la junta de propietarios se encarga de administrar ¿qué cosa? El condominio. La junta, si bien es cierto, no tiene personalidad jurídica, es decir, no es una empresa, pero sí tiene un RUC y sí contrata personal en algunos casos. Entonces, si no pagan, por ejemplo, no paga un inquilino, no paga no solo la renta, de repente ese inquilino moroso paga el mantenimiento y hay un atraso del mantenimiento muy alto, hace ruidos, hace congestión, hace desorden, se vuelve insostenible la convivencia, pero eso es otra cosa. Pero luego se descubre que el inquilino no pagaba la renta. Pero ahí hay un tema. ¿Quién entonces puede demandar impulsar? Es lo que vamos a ver. A lo que voy. No solo a tener la legitimidad para demandar, también debemos acusar que realmente la persona a quien estamos demandando debe no tener título para ocupar o poseer. No importa si el que estamos demandando sea chinchoso, haga ruido. Lo importante es determinar que esta persona no tenga título para. Y ese es un que a veces se nos olvida. Como dueño de propiedad no podemos desalojar a alguien simplemente porque ya no nos cae. O porque he visto que está enfermo y tengo miedo de contarme, por ejemplo. No. O me dejó de pagar un mes de renta y como yo sé que se va a atrasar, lo saco, aprovechando ahora que no está, lo saco. Hay que tener cuidado. Hay un procedimiento interno que se debe cumplir para hacer que esta persona pierda cualquier título que tenga en ese momento. Eso es lo importante que deben tener en cuenta. Entonces, partimos de yo como persona que va a plantear la demanda de desalojo, tengo que tener un derecho sobre el inmueble. Si no tengo, no puedo plantear. Así de sencillo. ¿Ya? Salvo que tenga poderes sobre el que tiene derecho. Eso sí, es lógico. Pero si yo no tengo nada que hacer en el inmueble, no puedo plantear demanda alguna. Ahora bien, persona que yo demando, tengo que señalar en mi demanda que está ocupando no tiene derecho alguno. Y si lo tuvo,
ya no tiene efecto alguno. Es lo importante que tienen que tener en cuenta. Ahora bien, la demanda de desalojo que ustedes planteen, tienen que detallar qué espacio está ocupando el inquilino moroso, el precario. Eso es importante. Entonces, 3 reglas importantes. Primero, determinar si yo como demandante estoy legitimado. Porque en mi caso, en el caso que yo les comentaba, mi clienta, si demanda como propietaria, ¿qué le va a decir el juez? Esa es la pregunta que yo les hago. Vamos allá, ya que me van entendiendo poco a poco. Mi clienta cuando demande como propietaria, ¿qué le va a decir el juez? ¿Le va a emitir la demanda? ¿O la va a rechazar? Independientemente de que haya habido una mediación, la va a rechazar. ¿Ah? No es propietaria. Pero si mi cliente demuestra que es arrendadora porque ella entró en posesión de igual propietaria, tendríamos un sustento para decir que estamos legitimados para ocupar y por lo tanto también para alquilar. Y en nuestra calidad de arrendadores también podemos desalojar al inquilino que no nos paga. Ojo, no solo irse, y eso voy a hacer tajante. Ya les había mencionado, cuando planteemos una demanda de desalojo, tenemos que revisar bien que hayamos todo lo necesario para que la persona a cual estamos demandando no tenga título que acredite que está poseyendo bajo un argumento sólido. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo en trato de arrendamiento, apunten, no lo redacto bien y mi inquilino me debe 4 meses de renta? Y yo demando desalojo por ocupante precario. ¿Qué me faltó ahí? ¿Qué me faltó analizar? Yo soy propietario, acá está mi partida registral. Ahí está el contrato de arrendamiento desde hace 6 años. Y ahora justo en el año 6, va a acabar el contrato, me falla en los pagos. Van 4 meses. Ya, bueno, ya le insistí de buena fe y no quiere salir. ¿Qué le habrá pasado? De repente convivir con otra persona y esta persona le ha metido ideas. Pero el contrato todavía no ha vencido, pero me ha dejado de pagar 4 meses. Su contrato, ustedes saben que hay 2 tipos de contratos en arrendamiento, 2 modalidades. A plazo determinado y contrato a plazo indeterminado. Vamos a ver eso más adelante, pero un poco me voy anticipando. Tengo ese arrendamiento cuyo plazo está vigente, pero esta persona me deja 4 meses. ¿Qué debo hacer antes de demandar desalojo por ocupante precario? Lo que debo hacer es extinguir ese título. Porque ustedes me dirán, ¿no? No, bueno, sí, obviamente invitar a conciliar, pero ya adaptado a la invitación a conciliar, lo que primero tengo que hacer es extinguir ese título. ¿Por qué? Porque el precario me va, el ocupante, el invasor, mejor dicho, el inquilino va a decir, oye, yo te debo 4 meses, ¿está bien? Pero yo no soy precario, mi título sigue vigente. Yo soy un inquilino moroso, pero sigo siendo inquilino. ¿Cuándo pierdo la calidad de ser inquilino? Cuando tú me resuelves el contrato a mí. Primero resuélvemelo. Entonces yo reviso y el contrato es muy básico. Y me voy por la supletoriedad del Código Civil. Y ahí dice en el Código, cuando me debes 2 meses y 15 días, te puedo resolver el contrato. Sí, me puedes resolver, pero tiene que haber una orden judicial, pues. Tiene que haber una resolución que me diga que este contrato está resuelto. Si no, mi título sigue vigente. Y tendrás que esperar primero en el juicio de resolución contractual. Porque yo, ¿sabes qué va a alegar el inquilino moroso? ¿Sabes por qué no te pago? Porque no me prestas me cortas la luz a cada rato,
me cortaba cada rato, cuando yo te dije para hacer las mejoras de que la casa se estaba cayendo, yo tuve que pagar la pintura, tuve que cambiar la puerta porque una vez robaron y yo te dije que la pusieras más segura y no lo hiciste, me debes dinero, por eso yo dejaste. Y no, ¿cómo se aferra? Bueno, contrató a un abogado y dice, señor, mi asesorado no está pagando el arrendamiento por una sencilla razón, está aplicando una excepción por incumplimiento, con lo que le demanda por resolución contractual. No, esa resolución contractual no está bien. Nosotros estamos aplicando excepción por incumplimiento. ¿Qué significa esto? Que hasta que el dueño de la propiedad, el arrendador, no arregle estos actos que está pendiente con mi representado, con mi cliente, no vamos a pagar. Es sencillo. Así que cualquier resolución contractual no va. Con lo cual, ¿qué va a pasar? Que no vas a poder desalojarlo. Por eso que yo considero que en la parte de contratos es muy importante tener una buena técnica de redacción de contratos para así evitar dilaciones en el tiempo. Esta es una principal dilación en el tiempo. Que el inquilino moroso alegue cualquier tema, caso en el cumplimiento de la imposición o cualquier perturbación y te alegue la excepción por incumplimiento. Ténganlo en cuenta. Pero bien, entonces, para que usted ande en desalojo, cualquiera sea la causal, precario, inquilino moroso, vencimiento de contrato, tienen que haber extinguido el título posesorio. O de repente, esta persona que viene ocupando no tiene forma de acreditar el título. Al fin y al cabo, cuenta de algo. La demanda de desalojo, el que tiene que probar que tiene título para poseer, es Estado. Ustedes le bastaría qué cosa señalar, que son titulares de la propiedad. Y el demandado tendría que demostrar cosa, que tiene título. Oye, mi contrato está vigente, ¿no? Mi contrato está vigente, yo no tengo ninguna, o el señor no ha presentado ninguna resolución judicial donde se me resuelve el contrato. Mi contrato está vigente, con lo cual esta demanda de desalojo debe ser declarada. Y te va. Ahora bien, el juez de repente te dice, está bien, no hay título, pero ¿de dónde lo voy a sacar? Tú me estás entablando una demanda, ¿de dónde? De tu casa. Pero en tu casa viven 6 personas. ¿Dónde vive esta persona? ¿En el cuarto piso, en el sexto piso, en el quinto piso, en una habitación? ¿De dónde lo voy a desalojar? Eso es lo importante también y que a veces olvidamos. Que en la demanda tenemos que poner el área geográfica o el espacio que viene ocupando el precario, el inquilino moroso que pretendemos sacar. A veces tenemos que sacar a un inquilino cuarto, y este cuarto es un 3x3, un 3x4, es un espacio chico. No podemos plantear nuestra demanda diciendo que tenemos que sacarlo de nuestra casa para decir, oye, pero si tú estás poseyendo, no tiene sentido. ¿De dónde? O sea, ¿de dónde? Físicamente, ¿de dónde lo vamos a sacar? Ese es el otro factor que hay que tener en cuenta en los posibles casos de desalojo. ¿Bien? Tengan en cuenta entonces 3 cosas. ¿No? Hay que acreditar, tener derecho a desalojar. 2, a la persona que van a desalojar tienen que ser prudentes para poder constituirlos en algunos casos en precarios o en otros casos hacer que su título venza. Y 3, determinar específicamente de qué espacio geográfico lo van a sacar. ¿Bien? ¿Se me entiende hasta ahí? Los 3 puntos de recomendaciones que yo les hago para que puedan sacar a una persona y que su demanda prospere. Hablando del plano judicial, obviamente. Pero también en el plano previo al judicial, cuando vamos a hablar sobre el tema de desalojo con intervención del notario, tienen que detallar exactamente, ¿no? También el espacio geográfico, sí. El tercer requisito es que ustedes detallen el espacio geográfico de dónde van a sacar, el espacio físico de dónde van a sacar la persona. Yo no puedo decir, por ejemplo, solo mi dirección. Tengo que detallar dónde está ocupando el moroso, en un departamento, si es en mi casa, en el cuarto piso, en el quinto piso, cuál es el metraje, ¿por qué? Porque han sido demandas de desalojo
cuando no se ha detallado el espacio que se ha dado en posesión. Así de sencillo, ¿ah? Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con este aspecto. O sea, detallar exactamente el espacio físico que está ocupando la... Digamos. Pueden ver ahí la lámina, diferencias entre el desalojo y otras formas de protección. Esto es sumamente interesante. A ver, si lámina, ustedes acordarán, ¿qué otras formas de protección tenemos de la posesión, además del desalojo? A ver, por ejemplo, Lucía tiene una pregunta. Vamos a ir, bueno, como hay bastantes personas que están preguntando, vamos a ir resolviendo mientras voy dejando acá. Por ejemplo, Lucía, en el caso de desalojo con intervención notarial, ¿puedo dar en caso el predio arrendado sea un... Ay, creo que se comió la pregunta, pero puedes detallarlo. Ojo con el tema de desalojo con intervención del notario, que vamos a ver el día de mañana a profundidad. Departamento de un predio, sí. Eso es lo interesante dentro de la figura de desalojo. Tú tienes que acreditar la titularidad sobre el espacio, pero de repente es un espacio más chico. Mi casa es de 5 pisos y yo le he dado un cuarto. En mi casa hay 20 cuartos, entonces yo tengo que detallar, quizás con un pequeño planito quizás de la casa, que la está ocupando este espacio, ¿no? Y pongo ahí el espacio, lo subrayo con rojo, con amarillo, digo, aquí le he cedido mediante un contrato, y en el contrato tiene que haber también condescendencia entre lo que ha cedido, espacio cedido, pero si no has puesto en tu contrato este mapita, no te preocupes. Pero no tienes que detallar en tu demanda de dónde quieres que lo saque. Porque esto es importante, porque al final, cuando opera el lanzamiento, cuando hablamos de lanzamiento es que la persona ya ganó el desalojo, pero no podemos solo quedarnos en una sentencia, tenemos que ejecutarla. Entonces, cuando ya opera el lanzamiento, es decir, el retiro físico de las personas, ahí el judicial, en sincronía con los efectivos policiales, van a proceder a retirar la zona y tienen que determinar de dónde la van a sacar, ¿no? Imaginemos, pues, si fuera una casa de 10 pisos y la persona vive en cuarto piso, no vamos a estar molestando a todos los otros inquilinos que viven dentro de ese departamento o ese edificio. Hay que especificar de dónde estamos retirando. No importa si no está independizado, no. Aquí eso es lo importante. Ustedes pueden desalojar a cualquier espacio, cualquiera que sea, siempre y cuando detallen fehacientemente que esa persona se entra en ese espacio, ¿no? Así que no hay problema en ese aspecto. Ahora, como bien lo dice, interdictos, sí. Mi pregunta aquí es, ¿han escuchado ustedes de los interdictos y qué regula los interdictos? Bien, aquí me quiero detener un poquito y quizás pueden tomar apuntes. El desalojo lo que busca es que el titular de un derecho aspire a recuperar la posesión que tiene en ese momento, porque tiene un derecho a poseer, ¿ya? Recuerden esa frase. El que demanda desalojo tiene un derecho a la posesión, que viene de un título. Y el título puede provenir de un contrato válido, o de la ley. Así de sencillo, ¿ya? Un contrato válido o de la ley. En cambio, en la figura de los interdictos, no tengo necesidad de probar que soy dueño de un derecho. Solamente me basta, ¿qué cosa? Señalar que vine ejerciendo la posesión y que alguien me está perturbando, me ha despojado de la posesión. ¿Ya? Entonces, primera diferencia, el desalojo lo plantea necesariamente quien tiene derecho a la posesión. Y en el interdicto lo plantea quien ejerce la posesión física. Esa es la gran diferencia. Además de otras que vamos a ver. En el interdicto, los interdictos están en el Código Procesal Civil. Son como los primos hermanos porque después que acabas de estudiar desalojo,
vienen los interdictos en el Código Procesal Civil. Existen dos tipos de interdictos. A ver, ¿quién me puede comentar cuáles son esos dos tipos de interdictos? A ver. ¿Cuáles son esos dos tipos de interdictos que en el ordenamiento? Son dos, ¿no? Antes habían más. Correcto, recobrar y retener. Básicamente, en el primero de ellos, en el de recobrar, que está regulado en el 603, vamos a verlo acá. Vamos a ver acá, acá está, acá lo tengo.